Es un gusto volver a encontrarnos aquí en Quinta Visión y especialmente en este programa especial de Tu Voz Local, en donde la superintendencia está definitivamente mucho más cerca de usted, de nosotros, y nos hacemos parte de una serie de temas que son de su interés, y por eso entonces nos reunimos cada cierto tiempo. Estamos ya a mitad de noviembre y siempre es bueno, particularmente, ¿por qué no decirlo?, los procesos de admisión a los distintos establecimientos educacionales. A veces desconocemos sobre algunas materias, entre ellas, por ejemplo, ¿qué le asegura o quién le asegura a nuestros hijos el tema de su integridad física al interior de los establecimientos? ¿Y qué pasa en el caso, por ejemplo, también de una chica embarazada? ¿Debe ser apartada del colegio o hay que tender todas las redes y generar los espacios para que ella siga su curso normal y poder terminar la educación como debe ser? Bueno, voy a saludar a quienes hoy día nos acompañan. A Pablo Mecklenburg. Pablo es el director regional de la Superintendencia de Educación. Gracias, director, por estar con nosotros hoy. No, gracias a ustedes por el espacio y por poder conversar de estos temas que son tan fundamentales para tanto miles y miles de niños y niñas en la región y sus papás y sus custodios a lo largo de todo ello. Sí, Pablo tiene mucha razón, porque lo que debemos hacer nosotros es difundir, masificar esta normativa de manera que sea cumplida, pero también exigida. Saludar a Camilo Améstica, director del Centro de Estudios ONG, Custodia Compartida. Gracias por estar con nosotros. Parte importante la tienen ustedes también en la otra parte de la vereda. Por supuesto, trabajar y acompañar los procesos que se llevan desde el Estado, como nosotros como organizaciones de la sociedad civil, tratar de hacerlo de la mejor manera posible para el fin que tenemos todos, que es la protección de los derechos de los niños. Gracias, Camilo. No solo Pablo Mecklenburg sabe bastante de educación. Alejandra Nielsen, como no, de la misma manera, ella es la coordinadora regional del Consejo Nacional de la Infancia y Adolescencia. Alejandra, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, súper buen espacio este. Y yo me imagino que sí, por eso estamos acá. Lo interesante, lo importante es que nuestros televidentes presten y coloquen mucha atención a todo lo que en el primer, segundo y en este tercer capítulo vamos a conversar. Entre medio vamos a mostrarle una nota que dice relación con el colegio, en la Escuela Colombia. República de Colombia de Viña del Mar. De Viña del Mar. Solo le anuncio eso porque seguramente van a aparecer algunas de las chicas ahí en aquella nota, pero es una iniciativa muy interesante que no solo hay que sumarse porque bueno, somos un buen colegio. Hoy día la ley establece que así debe ser. Vamos a hablar del resguardo de los derechos de los estudiantes en esta oportunidad, ¿no, verdad, director? Así es, entendemos que todos los integrantes de la comunidad educativa tienen derechos que deben ser garantizados para que la comunidad educativa funcione armónicamente. Si funciona armónicamente sobre la base de que se garantizan los derechos de sus actores, se generan mejores condiciones para un proceso educativo de calidad. Ahí está la base pedagógica de esta conversación, más allá de los derechos puros y simples, en el sentido de que en el caso del niño y la niña lo tienen por ser tal. Por lo tanto, nosotros como superintendencia estamos empujando, tratando de mover la frontera de la conversación de la sociedad, de la región, en el sentido de reflexionar sobre cuáles son los derechos de todos los actores, pero particularmente también de los derechos de niños y niñas, que muchas veces son los más desprotegidos, los más débiles, y que no están en condiciones de autogarantizarse el resguardo de sus derechos. Una consulta directamente, Alejandra. Este mayor acento o más marcado en los estudiantes podrá ser precisamente porque muchos de los derechos de los niños y niñas, los estudiantes, de alguna manera fueron traspasados o conculcados incluso en años A. Yo diría que hoy día estamos viviendo un espacio distinto, un espacio cultural, un espacio político, un espacio también desde la sociedad civil que nos permite hablar de una cultura de derechos. Por eso yo estoy sentada en este panel, por eso he sido invitada, por ejemplo, por la Superintendencia de Educación, porque los derechos de los niños y las niñas son transversales a muchos temas, ¿ya? Y si nosotros pensamos hoy día que queremos ser un Estado garante de derechos, porque ya nos comprometimos el año 90, hace más de 25 años, en que se los íbamos a garantizar a los niños, es un trabajo que lo tenemos que tomar en serio. Y para hacerlo tenemos que hacer discusiones y tenemos que hacer conversaciones con todos los actores. No es solo la escuela la que debe conversar de esto, es también la familia.
por ejemplo, es también el barrio, es también todas las personas que hoy día estamos rodeando la vida de los niños. Gracias, Alejandra. Camilo, la familia de estos tiempos no es una familia tradicional. En general, por de pronto pasan varias historias y eso termina, sin duda, lo queramos o no, afectando de alguna u otra manera, no solo a los niños, sino que también al conjunto, a padres y a madres. Y en la situación de matrimonios o parejas disueltas, me imagino que la historia debe ser un poco más complicada. A ver, yo creo que tenemos que entender, en primer lugar, como decía Pablo y Alejandra, que Chile es una sociedad que está avanzando en estos temas desde la suscripción de la Convención de los Derechos de los Niños, pero que, claro, se declararon los derechos, pero que aún no se llevan a la carne y aún no se llevan a los procesos administrativos, que son los que en realidad llevan a la práctica esas cosas, tanto en los temas educacionales, en los temas de salud, en los temas administrativos que tienen que ver con el ámbito judicial. Entonces, claramente tenemos un montón de fallas que tienen que ver con los cambios que ha tenido Chile en los últimos años, y más que cambios culturales, son cambios en el reconocimiento que se hace desde la legalidad, desde los ámbitos administrativos, de situaciones familiares que tenemos hace muchos años. Es decir, en Chile familias separadas, familias de padres separados tenemos hace muchos años. Es una cuestión reconocible desde los tiempos de la colonia y muchos historiadores ya hablan de eso. El problema es que tenemos una institucionalidad que no se ha hecho cargo de una manera correcta de eso. Entonces se producen situaciones de discriminación, situaciones donde muchas veces vemos que se discrimina a los hijos porque sus padres están casados, porque están separados, porque la mamá fue soltera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los puntos en los que tenemos que trabajar, y trabajando en ellos, por supuesto que estamos llevando a la práctica estos derechos de los niños. Ahora, Pablo, a propósito de lo que indicaba en sus últimas palabras, Camilo, bueno, los establecimientos educacionales, por ejemplo, entrando ya en materia, porque hay 3 o 4 subítems, ¿no es cierto?, temas, proceso de admisión, las condiciones de enseñanza-aprendizaje, convivencia escolar, etcétera. Esto ocurría antes y esperemos que no siga ocurriendo, porque ahí esa materia es de autoridad de la superintendencia. Ya no se pueden exigir certificados en este caso de nacimiento para saber si los padres son separados o no. Ni de bautismo, exactamente, ni de alguna fe religiosa. Hay que entender que el niño tiene derecho, en este caso, al proceso educativo. Tiene derecho a ser educado. La familia tiene derecho a elegir y a adherir libremente al proyecto educativo. Pero no se le pueden imponer en condiciones de discriminación arbitraria al niño por la situación de los padres. Los niños nunca son responsables de las conductas de los padres. Por lo tanto, no es posible sancionarlo ni negarle una matrícula por hechos y por cosas que hayan vivido sus padres. Los derechos además no son negociables. Y en esto quiero ser súper claro. Los niños tienen derechos por sí y ante sí, no porque se portan bien. Porque, y para decirlo de una manera muy simple, si a un niño se porta mal en la sala de clase, no le vamos a dar afecto, le vamos a negar el afecto porque se portó mal. No, si se porta mal tendrá una sanción, tendrá que cumplir con un manual de convivencia, con un reglamento de disciplina, pero el derecho al afecto y a la protección lo tiene de manera permanente, no es negociable ni intransable. Los derechos son inherentes a las personas y los niños también tienen derechos inherentes de manera permanente. Y perdón, tal como para continuar, Camilo decía, es un proceso gradual. Esto no es porque aparezca la norma, ¿no es verdad? Inmediatamente el amor va a venir acompañado de la sanción. Porque en la práctica yo me imagino, no me imagino, eso es lo que pasa en algunos establecimientos, los que son un poco más resistentes tal vez a este cambio, todavía la norma sigue y el afecto o el abrazar... Mira, me voy a adelantar a la nota, pero voy a entrar en ese tema. Hace exactamente 14 años atrás, se modifica la Constitución, se crea los 12 años de escolaridad obligatoria, y en esa modificación de la Constitución queda consagrado a nivel de la ley la prohibición de sancionar de cualquier manera a un estudiante en el sistema educativo por embarazarse. Hace 14 años atrás. Recién en el año 2015, no existió en la región de Valparaíso ninguna denuncia respecto de algún problema que haya tenido una estudiante embarazada. La ley está hace rato, pero los procesos culturales son mucho más lentos. Y es por eso que tenemos que conversar, es por eso que tenemos que difundir. Porque si no sería simple, dictemos muchas leyes, pero las leyes, para que sean carne en la sociedad, sobre todo en materias como esta, requieren de larga maduración por parte de las sociedades. Muy bueno que se haya dictado la ley, pero nos demoramos 13 años para que en la región de Valparaíso
no tengamos el año 2015 ninguna estudiante discriminada por su condición de embarazo. Alejandra, en un proceso, ¿saben qué vamos a hacer? Le voy a pedir a nuestro director que vayamos, ya que introdujo de alguna manera, y está muy bien, Sí. está muy bien. Vamos a la nota que tenemos preparada y que da cuenta de estos ejemplos que son los que cada vez deben de transformarse en... No en la excepción, sino que en la regla, la norma, así debe ser, en donde un establecimiento, ¿no es cierto?, brinda la oportunidad claramente de chicas embarazadas, de hecho no pueden ni siquiera ser, y me corrige el director regional, no pueden ser, por ejemplo, eximidas de una ceremonia de ninguna naturaleza en donde puedan mostrar la guatita. De ninguna actividad escolar. Ok, vamos a la nota y luego seguimos conversando. En el Colegio República de Colombia, el amparo de los derechos maternales es uno de los asuntos más destacables de la institución, pues las alumnas tienen garantizado poder continuar con sus estudios una vez que se convierten en madres. Cuentan con la sala cuna Junji Pequeño Mundo, ubicado a un costado de esta escuela, donde acogen a sus pequeños mientras ellas estudian. Es un tremendo beneficio desde el hecho de poder contar con una sala cuna, con la posibilidad y la facilidad de llevar a su hijo al jardín y ella, mientras está estudiando en el colegio. Esta iniciativa nació años atrás, tras la acogida en este colegio a estudiantes embarazadas provenientes de establecimientos que no les permitieron continuar sus estudios. Uno de los primeros colegios que acogió a las alumnas embarazadas, alumnas que provenían de otros colegios municipales o de particulares subvencionados o particulares privados, que, entre comillas, desechaban a estas alumnas por estar embarazadas. Era un pecado en la década del 90 estar embarazada. En un ambiente donde la maternidad es un tema sensible, resulta hasta devastador para estas alumnas pensar que van a quedar desprotegidas ante las dificultades que pueden presentarse cuando se es madre. La más importante en este caso para ellas es poder continuar con sus estudios. Un apoyo, porque igual siempre es necesario estar segura de con quién dejamos los niños. Y el colegio igual me ha ayudado harto, me ha dado los beneficios, me deja salir antes y así yo puedo estudiar tranquila y para llegar a donde estoy igual. Quedé embarazada en octavo y yo me vine al tiro a este liceo y me recibieron con las puertas abiertas al tiro y me pude inscribir a mi hija en la sala cuna y hasta ahora estoy súper bien estudiando y terminar mi estudio después hasta cuarto medio y después seguir estudiando, es lo único que espero. Yo sigo estudiando y él está en el jardín. Igual cualquier cosa yo lo puedo ir a ver, si está tomando pecho le puedo ir al pecho en el recreo, cualquier cosa está aquí. Definitivamente son iniciativas para aplaudir. Pese a que la maternidad ha llegado de forma temprana a estas alumnas, todas coinciden en que desean terminar sus estudios, pues el futuro que tienen por delante es fundamental cultivarlo en primera instancia desde la oportunidad que tienen para seguir estudiando, pues sus hijos, los que hoy sostienen en brazos, son el principal motivo para salir adelante. La primera sala cuna. Allí se construyó, dice a propósito Alejandra Nielsen, la primera sala cuna. Cuéntanos, Alejandra. Cuando a mí me correspondió ser directora regional de Junji, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, una de las áreas de trabajo que nosotros desarrollamos fue instalar salas cunas en los establecimientos educacionales para que las chiquillas que estaban embarazadas y tenían que llevar a sus guaguitas lo pudiesen hacer. ¿Qué ocurría antes? Antes de levantar esa sala cuna. Posiblemente o probablemente, como decía Pablo, esas chiquillas estaban haciendo tareas en la casa, en desmedro del proceso de aprendizaje que se vive en el colegio, o probablemente no estaban en el establecimiento educacional y se veían forzadas a dejar los estudios por el año o el periodo en que ellas tenían sus guaguitas. Hoy eso, Pablo, de ninguna manera o bajo ninguna justificación puede ocurrir. De ninguna manera, bajo ninguna justificación, si eso ocurre, nosotros vamos a sancionar con mucho rigor a ese establecimiento. Pero, dicho esto, debo decir que nuestro sistema educativo de la región de Valparaíso, a lo largo y ancho, con lo grande que es, durante el año recién pasado, que es la estadística dura que tenemos, no hubo ni un caso de alguna estudiante embarazada que tuviera algún impedimento para cumplir con sus actividades escolares de manera correcta y adecuada. Y hay muchas chiquillas con embarazo o con guagua que están terminando su enseñanza media. No es que ella no haya habido embarazada, no hubo problemas con las embarazadas. Por lo tanto, nuestro sistema maduró y aprendió. Así queremos que aprenda en otros temas que todavía estamos muy al debe. Ahora, naturalmente hay no solo un acompañamiento del establecimiento, de la familia, sino que también mucha información respecto de que
ese tipo de situaciones no se generen tan abundantemente, de manera, aun cuando el Estado entrega naturalmente el soporte para que, de ser una realidad, la niña se sienta acompañada y no esté sola, sino que debe haber mucha información para que casos como eso, ¿no es cierto?, sean mostrados a los otros, a las compañeras, para no replicar lo mismo, porque en definitiva lo que está ocurriendo es que de alguna manera hace abortar, lo digo, no abortar físicamente, sino que desertar del sistema a alguien que pueda encontrar que no hay otra solución. Pero mira, yo creo que aprendimos, yo creo que muchas de las discriminaciones se dan en la sociedad por temor a esas situaciones, por no saber cómo enfrentar estas situaciones. Y por lo tanto, al acompañar a la comunidad educativa, al decirle a la comunidad educativa, busquemos un plan especial académico, reduzcamos la carga de esta niña, pero garanticemos los mínimos básicos curriculares, al generar condiciones y apoyo al establecimiento para que maneje la situación en conjunto con la niña y con la familia, se acaba el problema. El problema muchas veces es temor. Yo me recuerdo haber dicho muchas veces, el embarazo no es contagioso. Y por lo tanto, no porque vaya a haber una niña embarazada en un colegio se va a embarazar la otra niña. Conversemos sobre esto, eduquemos sobre esto. Frente a esta situación, aprovechemos de transformarla en una acción pedagógica. Estábamos hablando, y me interesa que Camilo nos cuente, estamos hablando precisamente del acompañamiento y una familia disfuncional, tal vez, una familia disgregada, puede tener complicaciones al interior de la misma en términos de las parejas, pero allí las jóvenes, los jóvenes, las niñas y los niños necesitan, e incluso si uno pensara en una situación que pueda ocurrirle a una chica, ¿no es cierto?, de llegar a embarazarse, allí la familia adquiere un rol muy relevante. Sí, efectivamente, o sea, y empezando desde el lenguaje, yo creo ninguno acá lo entiende estas familias como disfuncionales, son familias que se configuran de una manera distinta y que a las que podemos pertenecer todos, es decir, estos criterios de normalidad que muchas veces se nos presentan no son tales, sino que más bien representan un esquema bajo el cual se quiere normar el resto de la sociedad. Camilo, pero convengamos que respecto de los conceptos y las terminologías, hay quienes, más allá de lo que se pretenda, ¿no es cierto?, hay quienes sí la asumen de una manera y otros de otra. Por cierto, hace 15 años, 16 años teníamos hijos ilegítimos, hijos naturales, entonces hay que ir un poco haciéndose cargo de del lenguaje, porque el lenguaje es el que muchas veces nos construye las realidades, y cuando le decimos a una mamá, a una niña que está embarazada en el colegio, ¿tú eres disfuncional? No, tú no eres disfuncional, tú estás viviendo un proceso en el cual nosotros como Estado, nosotros como ente educativo, que son muchas veces, y aquí Pablo y Alejandra saben, son muchas veces instituciones muy cerradas sobre sí mismas, que es muy difícil entrarle. Pero eso tienen que acompañar, porque no solo se trata de los derechos de esa niña, también se trata de los derechos del niño que está por nacer y al cual también le estamos privando que su madre tenga educación. Es decir, hay que ir pensando un poco la política de derechos, tanto desde el lenguaje como también desde estas prácticas que afectan a todos. Tras una separación, nadie desearía que alguien quedara afectado. Sin embargo, eso ocurre. Ahora, la pregunta es cómo lo hace un padre si toman la decisión, uno u otro, desde la perspectiva de los establecimientos y de la información, del traspaso de datos e información sobre las condiciones del alumno o de la alumna en el día a día. ¿Cómo lo hace si finalmente uno de los dos decide ser el apoderado y el otro, de alguna manera, frente además a una situación de ruptura familiar, queda al margen? Efectivamente, hasta hace poco tiempo nos habíamos encontrado con muchos casos donde sucedía esto, donde un papá no tenía información o una mamá no tenía información porque el otro era el apoderado. Y en ese sentido es el trabajo que hemos estado realizando con la superintendencia, con distintos ámbitos de la administración del Estado y un poco en la pedagogía dentro de los mismos establecimientos, para decir que en realidad el apoderado puede ser una figura administrativa, pero el padre ahí es el que, más que derechos, tiene una obligación de cumplir con los derechos del niño. Es decir, el niño tiene derecho a que sus padres estén presentes dentro del proceso educativo y eso está garantizado constitucionalmente. O sea, Alejandra, yo sé que a eso debiéramos de tender de llegar, pero también es cierto, y por la experiencia en educación que tiene, por cierto, Alejandra Nielsen, a veces las cosas no son tan así, porque de pronto en familias en donde el papá y la mamá conviven bajo un mismo techo, muchas veces los padres están bastante alejados de la información del mismo colegio y del caminar de su hija en el establecimiento. Y para eso no hay que estar separados.
No, de la claro, pareja. que a eso me refiero. Yo creo que sea una primera idea que hay que poner en la mesa. Y lo otro que también es importante de relevar es que cuando decimos que los niños son constitutivos de derecho, ¿ya? Y que ellos los pueden ejercer, hay un principio que es fundamental acá, que tiene que ver con lo que Pablo y Camilo ha dicho, que tiene que ver con el derecho que tienen los niños a opinar sobre estas situaciones. ¿Quién le pregunta a la madre embarazada sobre cómo ella quiere vivir su embarazo al interior del establecimiento educacional? Probablemente nadie le ha preguntado, ¿ya? ¿Quién le pregunta a un niño quién quiere él que sea su apoderado, por ejemplo? Porque el principio de la autonomía progresiva plantea eso, que los niños progresivamente también pueden ir planteando opinión respecto a su vida frente a quienes son sus padres, su madre o su padre. No solo es una discusión del mundo adulto, ¿ya? Y eso es súper importante. No es solo una discusión en la que el padre y la madre toman decisiones, o a veces unilateralmente, sino que los niños también tienen que ver con eso. Camilo, un segundo, sé que tiene intenciones de aportar a la conversación. Pablo. Sí, yo quiero volver a una secuencia administrativa cultural. Y permítanme que haga un poco de historia. 1990, el ministro de Educación dicta circular que orienta a los colegios cómo relacionarse con las estudiantes embarazadas. 2002 es ley. 2015 no hay conflicto alguno en la región de Valparaíso con una estudiante embarazada. Respecto de este tema, respecto de los padres no custodios, que denominamos nosotros en el lenguaje más técnico con el que estamos trabajando, enero del 2016 tenemos circular. O sea, para homologar los dos temas, estamos en el 90 respecto a los estudiantes embarazadas. Esta conversación está partiendo. Y ojalá, a los ritmos actuales de la sociedad, esto va a ir mucho más rápido, porque estamos en otro país. Pero efectivamente, enero del 2016 tenemos circular que le dice a los colegios lo que Camilo decía. Está bien, usted tiene que tener un apoderado, pero es una relación administrativa. Pero padre o madre, independientemente de quién sea el apoderado, tienen derecho a conocer lo que ocurre con su hijo al interior del establecimiento y a participar de las actividades escolares. A excepción que haya alguna sentencia de tribunales que diga que hay alguna medida de alejamiento. Muy bien. Es la única condición. Camilo, para cerrar. O sea, efectivamente, agregando solo un detalle a lo que decía Pablo, que ahora ya salimos un poco de la nebulosa. Con esta circular muchas veces se dejaba al criterio de los profesores, al criterio de los directivos y un poco a esas conversaciones de pasillo que muchas veces se daban. Que seguramente no era muy criterioso. En los colegios se daba esas situaciones y hoy día ya salimos de la nebulosa. Hoy día ya podemos decir que el niño tiene derecho a que ambos padres, por ejemplo, asistan a sus eventos escolares del 18 de septiembre, del 21 de mayo, etcétera, etcétera. Que el colegio, el establecimiento educacional establezca mecanismos de comunicación efectivos con ambos padres. Es decir, si es necesario, y no exclusivamente, pero si es necesario que existan 2 libretas de comunicaciones, bueno, le compramos 2 libretas al niño y el profesor tendrá que darse la tarea de pegar en las 2 el mismo sticker. O sea, llegaremos tal vez a esa iniciativa, porque si uno le pregunta a sus chicos dónde está la libreta, no hay libreta. Claro, no hay libreta. Hay que amarrársela como usamos nosotros los lápices antes. Hoy día tenemos mecanismos electrónicos, digital. Hay 1000 fórmulas. Perdón, a propósito de estos derechos, la superintendencia, ya dijimos el proceso de admisión, el de seguridad al interior de los establecimientos, convivencia escolar, participación de la comunidad. ¿Cómo podemos motivar a nuestros televidentes, precisamente quienes están viendo el programa Director Regional de la Superintendencia de Educación, para que haga eco en ellos y frente a una situación en donde se puedan ver vulnerados precisamente estos derechos, se pueda acudir a las oficinas? O sea, mi primer llamado a todos los papás, mamás y apoderados o custodios de los niños que están en un colegio es que si tienen un conflicto, busquen la conversación en el colegio. Es lo primero, siempre. Vayan a la dirección del colegio, conversen, planteen la inquietud. Si el colegio no responde, no reacciona, www.supereduc.cl, hay un banner ahí que dice consultas, denuncias. Y nosotros tenemos un equipo de profesionales dedicado a acompañar este tipo de situaciones para resolverlas de manera profunda y definitiva. Y si hay vulneración de derechos, hay sanciones. Eso es así de claro. Porque ninguna normativa propia de un establecimiento está por sobre los derechos de las personas que conforman la comunidad educativa. Bueno, no solo se desprenden, sino que lo ha dicho claramente Alejandra Nielsen. Vamos avanzando. Sí, por supuesto.
Hoy día tenemos un proceso instalado en los establecimientos educacionales que se llama Yo Opino es mi derecho, donde los niños, niñas desde los jardines infantiles hasta cuarto medio han tenido la posibilidad de opinar sobre lo que les pasa a ellos y referido también a lo que ellos piensan y sueñan al futuro de este país. Pero también yo quiero dar un dato y que es súper relevante. En este proceso del Yo Opino, además de los establecimientos educacionales, dígase jardines infantiles, colegios y liceos, hay 300 niños y niñas que se inscribieron autónomamente en la página para opinar. Respecto de ello, hay un ejercicio que es súper relevante, que es la autonomía progresiva. Muy bien, gracias Alejandra Nielsen, coordinadora regional del Consejo Nacional de la Infancia y Adolescencia. Camilo, sin duda una bandera que hoy día se levanta, entendemos que es un triunfo de ustedes como movimiento. Hay muchos padres que después de años que vieron seguramente disminuidos sus derechos, hoy día están contentos del trabajo que han ido haciendo. Por cierto, nos da una tranquilidad, pero también nos dice sigamos avanzando. Estamos en tiempos distintos, ya no nos vamos a demorar y esperemos no nos demoremos 20 años, 25 años, esperemos esto vaya mucho más rápido, esperemos también a través de los distintos medios que tenemos poder ir también involucrando a los distintos actores dentro de este proceso que solo tiene que ver con lo más importante que tenemos como sociedad, que son nuestros niños y proteger sus derechos. Ahora, a propósito de nuestros niños y de proteger sus derechos y también el derecho a tener una buena infancia, una mejor adolescencia y una estupenda adultez, también hay un trabajo al interior de las relaciones familiares de padres y madres, no siempre terminan de la mejor manera, pero ahí hay un trabajo precisamente en beneficio de ellos para el futuro. Director regional, al momento del cierre. No, contento de poder tener este espacio de conversación, de compartir con Alejandra, con Camilo, contigo, de abrir estas conversaciones a una sociedad que está rápidamente generando cambios en su manera de relacionarse y por lo tanto estos son los temas de fondo con los que tenemos que conversar. Niños y niñas puestos al centro, derechos y roles que cada uno de los actores de la sociedad tenemos que jugar para hacerla mejor, para hacerla más vivible, para hacerla más armónica, más cariñosa y para que podamos ser más felices. Lo mejor de todo esto es que en buen chileno ya nadie puede hacerse el leso. Aquí hay normativa, debe ser cumplida y en bien precisamente de los niños, niñas, adolescentes también de nuestro país. Gracias por habernos acompañado en este tubo local especial en donde la superintendencia está más cerca siempre y siga en la sintonía de Quinta Visión. Gracias.